Ya, bueno, comienzo entonces. Muy buenos días, gusto de saludarlos. Ha estado súper interesante la sesión de hoy. He estado siguiendo desde la mañanita, tempranito. Y lo que les vengo a hablar hoy es la estimación de parámetros para modelos Arch. La particularidad de este modelo es que tiene dos particularidades en realidad, que tenemos una variable exógena adicional y estamos tratando con datos que presentan datos faltantes, ¿ya? O sea, nos falta información en nuestra toma de muestra, en nuestros datos, ¿ya? Bueno, este es un trabajo que se sometió hace un poquito tiempo atrás entre el profesor Héctor Araya, que es mi director de tesis de doctorado, y bueno, aquí estoy yo, soy estudiante del doctorado de estadística de la Universidad de Valparaíso, y bueno, y además yo trabajo en el Instituto de Fomento Pesquero. Ahí les voy a contar un poco más de qué se trata eso, porque por ahí hay alguna aplicación en la parte pesquera, tal como lo hizo mi colega Joaquín. Entonces ahí les voy a ir contando un poquito más al respecto, ¿vale? Entonces dentro de lo que se va a ver hoy, tengo acá un poco los contenidos, lo inicial es algo de contexto, ¿cierto? Para ver de dónde sale este modelo, un poco la motivación del por qué queremos hacer lo que estamos haciendo, un poco presentar el modelo también, el proceso de estimación, de forma bien sucinta, bien sencilla para que para que se pueda entender bien cuál es la idea general de lo que estamos haciendo. Una simulación, que aquí, bueno, también es un poco resumen de la simulación, que en 20 minutos es probable que no alcancemos a presentar todo. Lo más relevante de esta simulación, que fue un proceso bien extenso, la aplicación, y ahí, bueno, un poco spoiler alert, voy a hablar de pesquerías, ¿ya? Pero no de erizos, sino que de otros recursos pesqueros. Ahí también les voy a contar un poco de qué se trata. Y para terminar, un poco las conclusiones del trabajo y cuáles fueron los resultados más relevantes, ¿ya? Entonces, bueno, como contexto, estamos hablando de modelos Arch, ¿cierto? Modelos que utilizan la heteroscedsticidad condicional. Entonces, acá vemos que esta particularidad, esta característica, esta característica de la serie de tiempo, ¿cierto? Tiene presencia en muchas áreas, ¿ya? Particularmente los modelos Arch fueron diseñados en finanzas, ¿vale? Entonces acá presentamos dos ejemplos y vemos que existen muchas partes. Acá vemos un ejemplo de Bitcoin. Esto de criptomonedas es algo, podría decir reciente, pero la verdad es que no lo es tanto. Pero presenta una volatilidad muy grande respecto de sus valores históricos, ¿ya? Esto es un gráfico que es de este año, de enero me parece de 2021 hasta lo que llevamos de este año. Entonces vemos que se mueve bastante. De hecho, justamente ahora hay un poco una baja en las personas que siguen este tipo de, mm, de cripto, la gente que sigue cripto en general, ha notado que hay una baja últimamente en los precios, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que también, esto es para dar dos ejemplos simplemente, pero hay muchas otras aplicaciones que se pueden ejemplificar la heteroscedsticidad. Vemos también en pesquería. Esta es la pesquería de la cual yo les voy a hablar un ratito más, que es la anchoveta, particularmente de la zona norte de Chile. ¿Ya? Estos son desembarques mensuales. Entonces vemos que existe un alto movimiento, si lo podemos llamar de alguna manera, en los valores. Suben y bajan muy rápido. ¿Ya? Eso da cuenta de que hay una alta volatilidad, perdón, y existe una heteroscedsticidad, que es decir, que esta volatilidad va cambiando a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, un poco para definir qué es un modelo Arch, esto también es bien conocido, aquí tenemos un modelo Arch con P de fases, digamos, un Arch P, está denotado de esta forma, ¿cierto? Que el XT es sigma t por un epsilon, ¿ya? Y justamente la volatilidad, el término volatilidad, que es el que está acá, que es sigma t cuadrado, perdón, está definido por esta forma y finalmente p es la cantidad de retardos que va a tener la serie xt, ¿ya? Donde, claro, aquí está definido cómo se comporta
este sigma t, ¿cierto? Es la varianza condicional del proceso X. Estas son algunas de las restricciones que tiene que tener este modelo. Los coeficientes Arch, que serían todos los alfa que aparecen acá, son positivos, ¿cierto? Y la primer momento igual a 0, de epsilon, perdón, y el segundo momento igual a 1. ¿Ya? Aquí no estamos denotando ninguna distribución asociada, ¿ya? Simplemente estamos diciendo que los primeros y segundos momentos están definidos. A modo de contexto también, podemos indicar, esto también es súper conocido, que existen un montón de extensiones a este modelo Arch, ¿ya? Aquí nombramos algunas. Por aquí también aparece el XGARCH, que es, de alguna manera, también está haciendo un guiño a lo que nosotros estamos trabajando en esta presentación, que es un modelo Arch con una variable exógena, ¿ya? En ese sentido, el XGARCH tiene una variable exógena incorporada. Y un montón de otras extensiones, ¿ya? Asimismo, como dije, aquí hay una suerte de spoiler, tenemos que nuestro modelo va a presentar una variable exógena que permite también explicar un poco mejor esta volatilidad. A lo mejor no es solo una representación de hechos anteriores de la misma variable, sino que puede ser explicado por una variable adicional que en muchos de los casos, en muchos problemas aplicados, tiene una explicación, como valga la redundancia, del fenómeno, ya que finalmente esto lo estamos haciendo para explicar un cierto fenómeno, por lo tanto, no solamente se explica por la misma serie de tiempo hacia atrás, ¿cierto? Hay otras cosas que están influyendo en este fenómeno, y en particular, si nos queremos enfocar en fenómenos de la naturaleza, en el caso de las pesquerías, por ejemplo, existen muchos otros factores, ¿ya? Aquí estamos considerando solo uno. Además, en términos de procesos de estimación o de procedimientos de estimación, podemos mencionar que para este tipo de modelos hay dos procesos que son los que se utilizan, que son cuasi máximo verosimilitud y la pseudo verosimilitud. Ahora, estos procesos tienen, o estos procedimientos, perdón, tienen una complicación computacional que es bien elevada en algunos casos, cuando estamos trabajando con series de tiempo más extensas, tenemos ahí una complicación computacional. A diferencia de lo que estamos haciendo nosotros en esta propuesta, que tiene que ver con una forma explícita de estimar, ¿ya? Porque lo vamos a hacer a través de mínimos cuadrados. Entonces, es una forma un poco más sencilla, si lo podemos llamar de alguna manera, para obtener la estimación de los parámetros, ¿ya? Además, esto es otra complicación más, entonces estamos complicando sobre complicaciones, estamos añadiendo, estamos considerando que en muchas series de tiempo, cuando se obtienen los datos, existen datos faltantes, ¿ya? Entonces, eso es otra complicación que muchos de los modelos en la parte de la estimación ya no permiten utilizar ciertos procedimientos, ¿ya? Entonces eso también es una de las cosas que hay que considerar a la hora de trabajar con este modelo, ¿ya? De forma resumida, acá mostramos que este trabajo lo que va a considerar es justamente, como les mencioné antes, es la estimación de un modelo Arch, de los parámetros de este modelo, un modelo Arch 1, ¿ya? Que considera la adición de una variable exógena y además está dentro del contexto de datos faltantes, ¿ya? Entonces ahora podemos hablar un poco del modelo, en donde este modelo Arch con variable exógena está definido, estamos siguiendo la definición que utilizó Tudor y Tudor en el año 2015, en donde ellos utilizaban este modelo para finanzas, en donde la variable exógena, que está definida por LT, estaba definida como una liquidez ponderada. En este caso, en nuestro caso, es un poco más general, porque es simplemente una variable exógena. En el trabajo de los autores mencionados, ellos trabajaban con un proceso de larga memoria, y en los trabajos que siguieron posteriormente ellos, siguieron esa línea, digamos. Nosotros estamos tratando de generalizar un poco el proceso para poder incorporar variables más flexibles en ese sentido, ¿ya? Se consideran algunos supuestos que son análogos a lo que mostré al comienzo en el modelo Arch general, ¿ya? Perdón, en el modelo Arch, y
que son los dos primeros, ¿cierto? Y los dos últimos tienen que ver con la variable exógena, ¿ya? La variable exógena tiene que ser fuertemente mixing y tiene que representar una variable exógena de carácter positivo, ¿ya? Además, por otro lado, tenemos que L tiene que ser independiente de epsilon, ¿ya? Si consideramos, ¿cuál es la aproximación que nosotros consideramos para los datos faltantes? Es que vamos a llamar, esta es una serie en general, ¿cierto? Una serie I, ¿ya? IT, en donde consideramos como IT asterisco a IT original, ¿cierto? Multiplicado por este elemento AT, ¿ya? Y AT está dado por 0 y 1, dependiendo si es que IT es observado, se le asigna 1, y si es que IT no existe o no está, le asignamos el valor de 0. Por lo tanto, y asterisco, digamos, representa el valor observado de I cuando estamos considerando los valores faltantes, ¿ya? Entonces le estamos asignando ceros. Ahora, dentro del proceso de estimación, nosotros vamos a seguir el trabajo ya realizado por dos artículos, que son Bondón y Bahamón del 2012, que trabajaron con un modelo ARCH con valores faltantes. Aquí nosotros estamos trabajando con un modelo ARCH con variable exógena y datos faltantes. Y el trabajo de Bose y Mukherjee, donde ellos lo que hacen es estimar también en un modelo ARCH, ¿ya? Lo que se propone en estos trabajos también es un procedimiento de mínimos cuadrados que lleva dos etapas. Un poquito más adelante les voy a contar de qué se tratan esas dos etapas, ¿ya? Y otra de las consideraciones es que vamos a utilizar la caracterización de AR1 del modelo ARCH, ¿ya? Existe una caracterización tanto para el ARCH y para el GARCH también, por cierto. El ARCH se puede caracterizar como un AR1, elevando al cuadrado, haciendo algunas cuentas, y el modelo GARCH también, pero pasa a un modelo ARMA, ¿ya? En este caso aquí mostramos la caracterización ya realizada. Me salté un poco de álgebra ahí, en donde el modelo nuestro finalmente es esto, ¿ya? Donde tenemos que, aquí está nuestro LT, ¿sí? Me parece que a veces me pasó un cuadrado, pero perdón. Y el término eta t, que vendría siendo este que está acá, ¿cierto? Aquí hacemos el enlace con el epsilon, ¿ya? Y sigma t, que vienen del modelo ARCH. El término eta t pertenece a una familia de variables aleatorias, id, ¿cierto? Tal que epsilon presenta esta distribución, y que para cada término t, perteneciente a z obviamente, tenemos que, esta es la transformación final, y con esto nosotros vamos a generar un vector de alfas, que vendría siendo nuestros parámetros, ¿sí? Zt vendría siendo nuestra matriz X para hacer la estimación a través de mínimos cuadrados, ¿ya? Y juntando estas dos expresiones anteriores, podemos tener finalmente nuestro modelo que vamos a estimar, ¿ya? Entonces, dentro del proceso de estimación, lo que vamos a hacer es que, y aquí un poco generalizamos, un poco estamos resumiendo lo que se habló en la diapositiva anterior, es que tenemos dada la caracterización AR1 del modelo ARCH, ¿cierto? Definida en la slide anterior, tenemos que este va a ser nuestro modelo a estimar, ¿ya? Y aquí proponemos esta estimación de mínimos cuadrados en dos etapas, en donde lo que primero hacemos es estimar, digamos, un alfa preliminar, lo llamamos de esa manera, a través del proceso estándar de mínimos cuadrados, en donde aquí está lo que yo les hablaba de la matriz X, ¿cierto? X transpuesto X a la menos 1, ese es el típico procedimiento de estimación de mínimos cuadrados, y una vez obteniendo ese alfa estimado preliminar, lo que hacemos es incorporarlo dentro de la estimación para construir el estimador mejorado y el estimador final, digamos, de alfa, ¿ya?
Además, recordamos que tenemos también nuestros datos faltantes. Entonces, tal como lo mencioné al comienzo de la presentación, vamos a tratar la serie que vamos a estimar, ¿sí? Como con a través de este criterio, digamos. ¿Ya? Agregamos a t, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el IT original si es que existe el valor observado, y si es que no existe, se multiplica por cero, ¿ya? Y considerando obviamente las siguientes suposiciones, ¿ya? Que el proceso, tal como lo vimos al comienzo, aquí también tenemos otros supuestos. Tenemos que el proceso AT es estrictamente estacionario y débilmente mixing, ¿ya? Tenemos además que los dos procesos AT y IT tienen que ser independientes, ¿ya? Entonces el proceso de estimación, de alguna manera ya está resumido. Aquí lo que mostramos son las cuentas del proceso finalmente, ¿ya? Del procedimiento de estimación. Entonces acá tenemos el alfa gorro preliminar a través de lo que yo les mostré anteriormente, mínimos cuadrados. Y lo segundo es cómo incorporamos el alfa preliminar gorro a nuestra estimación o al modelo preliminar, digamos, y hacemos la estimación nuevamente. Entonces, incorporamos acá y finalmente despejamos, ¿cierto? Y obtenemos nuestro estimador para alfa gorro, ¿ya? Notamos acá sí que alfa va a ser consistente y sintéticamente está distribuido normal, ¿ya? Eso, bueno, tampoco quise extender mucho más la presentación, pero las cuentas están en este artículo también que subimos, que acabamos de someter. Dentro del proceso de simulación, que aquí también es un poco extenso, pero vamos a tratar de mencionar las partes más relevantes, que son primero los parámetros de simulación, ¿sí? Consideramos un número de 10.000 repeticiones para trayectorias de largo n pequeño, ¿sí? Con estas trayectorias, ¿ya? De largo 300, 500, 1000, 2000, de Arch, de un proceso Arch 1 con una variable exógena que también simulamos, ¿ya? ¿Qué más? El término de error fue simulado de esta manera, el epsilon fue simulado normal 0,1, y la variable exógena, para cumplir con los supuestos que mencionamos al comienzo de la presentación, fue simulada como dos posibles procesos, eh, como un, que están acá, perdón, como un proceso R1 y como un proceso ARMA 1.1, ¿ya? Los dos procesos consideraban un error gaussiano 0,1, ¿ya? Y los valores reales de los parámetros para el modelo eran los que siguen acá. Alfa 0, alfa 1 y L1 son 0,2, 0,3 y 0,4, para simplificar un poco también la parte de la revisión de todos los resultados, ¿ya? ¿Cómo se trataron las variables, perdón, las observaciones faltantes? A través de una distribución Bernoulli, ¿sí? Con estas probabilidades que están acá denotadas y con estas 1, 3, 4 posibles cantidades, digamos, de datos faltantes o probabilidad de que la observación no estuviese, ¿ya? Además, utilizamos 4 métodos de imputación, porque acá estamos utilizando nuestro método, ¿cierto?, que estamos proponiendo, que considera un tratamiento para las observaciones faltantes, pero además es bien conocido que existen métodos de imputación de datos cuando no están, ¿ya? Y en ese sentido nosotros estamos considerando 4 métodos, que sería el primero, simplemente observarlo, los datos, trabajar solamente con los datos observados y los datos faltantes se eliminan de la serie, y el resto se concatena simplemente. El segundo es reemplazar los valores faltantes por la media muestral de todas las observaciones. Reemplazar por el valor previamente, por el t-1, digamos, por el valor observado anterior, ¿ya? Y reemplazar por el promedio tanto del valor anterior como del valor siguiente del valor del dato faltante que queremos imputar, ¿ya? Dentro de los resultados, digamos, aquí estamos mostrando, vamos a mostrar 4
tablas en el fondo, ¿ya? Que vamos a mostrar solamente las trayectorias más pequeñas, las trayectorias más largas y la consideración para la variable exógena AR1 y ARMA 11, ¿ya? Entonces, por eso ahí son 4 tablas. Pero si ustedes vieron anteriormente, teníamos un montón de otras combinaciones que podríamos haber mostrado, ¿ya? Acá podemos ver que el procedimiento de estimación nuestro es el que está en la parte de acá arriba, dado todas las probabilidades de datos faltantes a través de los ensayos Bernoulli. Podemos ver que, recuerden que el vector de parámetros era 0,2, 0,3 y 0,4. Entonces vemos que se acerca bastante, dado que también es una serie bien relativamente corta, ¿ya? Se acerca bastante y sigue la tendencia de las otras métodos de imputación, ¿ya? Podemos ver también lo mismo en la siguiente, que es a través de LT o la variable exógena presentada como modelo ARMA, ¿ya? Lo mismo, aquí empezamos a ver algunas mejoras, dado que el largo de la serie que estamos simulando es un poco más grande. Entonces vemos que se parecen cada vez más a los valores reales de los parámetros, ¿ya? Y finalmente, como el ARMA 1.1, también tenemos un acercamiento más grande a los valores reales, ¿ya? Entonces, claro, hemos dado de alguna manera todo el contexto de este modelo que nosotros estamos proponiendo y de esta forma de estimación que nosotros estamos proponiendo, que tiene, al menos en la simulación, tiene algunos resultados bien interesantes para poder aplicarlo a otras, a set de datos real, ¿ya? Entonces, esa fue la siguiente etapa de este trabajo. Entonces, donde la aplicación, vamos a hablar de un problema netamente pesquero. Aquí también hacemos el nexo con lo que les comentó Joaquín. Eh, Él hablaba de erizos, yo aquí voy a hablar de anchoetas, ¿ya? Entonces, bueno, para darle un poco más de contexto, nosotros, claro, muchas veces miramos al mar, ¿cierto? Y vemos solo el mar, pues, solo lo azulito, pero no tenemos idea cuánto hay debajo, ¿ya? Nosotros podemos ver esto nomás, ¿cierto? Vemos aquí una toma, pero lo que realmente hay es una gran biodiversidad. Hay muchas cosas bajo el agua, digamos. ¿Y de qué manera podemos cuantificarlo? Bueno, parte de eso es analizando datos, ¿sí? Y que todas esas interacciones que ocurren aquí debajo, en el mar, digamos, se pueden de alguna manera considerar en los modelos. ¿Y cómo nosotros podemos incorporar esas interacciones a los modelos? Bueno, una aproximación breve, en todo caso, una aproximación muy pequeña, es considerando variables exógenas. Por eso tiene relevancia lo que estamos haciendo en este trabajo, ¿ya? Vemos también la importancia de los desembarques en términos de cantidad. Últimamente ha bajado el desembarque, pero no es menos importante tampoco, ¿ya? Eh, Estamos hablando de al menos, por lo menos el año 2019, estamos hablando de 2,5 millones de toneladas, que no es poco, ¿ya? Tuvimos una gran alza el año 94-95, pero eso fue tendiendo a la baja, dado una gran sobreexplotación, que bueno, ese es otro tema en realidad. Podemos hablar de eso en otra ocasión. Vemos también que nosotros vamos a hablar de pesquerías pelágicas. Ahora, ¿qué es una pesquería pelágica? Es una pesquería que se distribuye, o estas especies, estos recursos se distribuyen en la zona entre epipelágica y mesopelágica, o sea, más o menos en la superficie de la columna de agua. Si nosotros hacemos una división, ¿cierto? Tal como se muestra en esta figura, una división batimétrica por profundidad, podemos ver que la zona pelágica está justamente en esta parte, ¿ya? Y ahí es donde viven estos recursos de los cuales vamos a hablar. Justamente vamos a hablar de anchoveta, que son peces pequeños, no miden más de 12-10 centímetros, ¿ya? Y son de cardumen. Entonces aquí vemos una foto de un cardumen de anchoveta y aquí vemos una anchoveta solita y, para que las conozcan como son. No es lo mismo que las anchoas en todo caso, son un poquito más grandes. Y como son peces de cardumen, se capturan de una forma especial, que se llama a través de pesquería de cerco, ¿ya? Pero estos recursos están asociados a ecosistemas marinos, en donde existen 4 ecosistemas marinos que tienen una particularidad, que son bien abundantes, ¿ya? Y son 4 o 5 ecosistemas marinos grandotes a lo largo del mundo. Uno de ellos, tenemos la suerte de tenerlo acá en Chile, que es la corriente
el sistema de corrientes de Humboldt, Chile-Perú, que está más o menos por acá, en donde se comparten con Perú los stocks o las poblaciones de anchoveta en el norte y más abajo también, ¿ya? Tenemos otro por acá en África, tenemos otro por acá al norte también hay otro más, y por acá, por el lado de Japón también hay otros más, ¿ya? Pero esos sistemas tienen una particularidad que al ser de gran producción de biomasa de estas especies, son bien interesantes desde el punto de vista pesquero y también desde el punto de vista de investigación, dado que eh, son recursos que tienen una alta interacción con el ambiente. Porque están más asociados a la superficie, interactúan más con los cambios de temperatura, ¿cierto? Desde el aire, de la presión del aire, también interactúan mucho con los fenómenos que ocurren, por ejemplo, con la corriente del Niño, una serie de otros fenómenos que voy a hablar un poquito bien rápidamente, ¿ya? Ahora empezamos a meternos, como les dije, estamos denotando que existe un nexo entre las pesquerías y el ambiente, ¿cierto? Estamos hablando de que estábamos localizados en el sistema de corrientes de Chile-Perú, que tiene una alta productividad en términos de especies explotables, si lo podemos llamar de esa manera. Tenemos que existe una sucesión histórica entre dos especies, que son las anchovetas y la sardina. Ahora solamente nos vamos a enfocar en una sola, pero lo que da cuenta de esto es que existen un montón de variables que pueden ser consideradas como variables exógenas, ¿ya? Para nuestro modelo. Siempre que tenemos que tener en mente aquí, en la memoria RAM, digamos, el modelo ARCH con variables exógenas, ¿ya? Tenemos algunos cambios de temperatura o cambios de régimen, como se llama dentro de la literatura pesquera y ambiental, que están asociados a distintas escalas, tanto temporales como espaciales. ¿Ya? Existe, por ejemplo, el cambio verano-invierno, existe también un cambio un poco más de largo plazo, que son los fenómenos del Niño, donde sube la temperatura muy rápidamente y baja muy rápidamente en el fenómeno de la Niña. Y tenemos otros fenómenos más extensos incluso, que los voy a mostrar en la siguiente slide. Y lo interesante acá es que como medidas de manejo, digamos, para la gente que establece cuáles son las normas y cuáles son las cantidades que se pueden extraer, se tiene que considerar el ambiente o un ecosistema completo en donde existan todas estas interacciones, tanto ambientales, tanto como de otras especies, tanto como de las flotas pesqueras para el manejo, ¿ya? Entonces, de nuevo, estamos reforzando un poco el por qué tenemos que meterle variables exógenas al modelo, ¿ya? Em, Estas son las escalas de las cuales yo les hablaba. Aquí tenemos las escalas espaciales y acá tenemos las escalas temporales, donde vemos que existe una alta, siempre hay un fenómeno que está explicando y que influencia el cómo se mueven estos recursos, ¿ya? Volvemos a nuestro ejemplo, en donde estamos trabajando con la pesquería de anchoveta de la zona norte de Chile. La información fue extraída a partir de los anuarios estadísticos pesqueros. Y la zona que estamos considerando es acá, de Arica hasta Antofagasta, ¿ya? Aquí estamos ubicados bueno, está el mapa acá, mostramos un poco cuál es el sistema de corriente de Humboldt, que es el que yo les describía anteriormente, que es altamente productivo, ¿ya? Esta sería la zona de estudio. Y acá están las series de tiempo que vamos a considerar, en este caso como aplicación inicial, digamos, de este modelo. Estamos considerando los desembarques de anchoveta, ¿ya? Desde el año 2010 al 2020, y la serie de tiempo de temperatura superficial del mar de la zona de Antofagasta, que está muy cercana a la zona que estamos analizando nosotros, también considerando la misma temporalidad, ¿ya? Existen otras variables más que se pueden considerar, pero eso ya digamos que puede ser considerado como trabajo futuro, el comparar qué variable es la que influye más en el modelo. Ahora simplemente estábamos tratando de aplicar este modelo en una serie de tiempo que tuviese sentido también aplicar, ¿ya? Podemos ver que a través de todo el procedimiento que mostramos anteriormente de considerar los datos faltantes, ¿cierto? Y considerar el proceso de estimación en dos etapas de mínimos cuadrados, pudimos obtener la estimación del modelo. Acá hay una pillería en realidad, pero acá lo que estamos mostrando es la serie que está escalada, porque también le removimos la estacionalidad y la tendencia, ¿ya? A la serie.
Y el ajuste es el que está mostrado acá, con sus rangos de variación, ¿ya? Para el ajuste. Entonces, siendo que es una serie que presenta una alta volatilidad, que presenta una serie más o menos caótica, si podríamos llamarlo de esa manera, estamos viendo que el ajuste está dentro de los rangos donde se mueve esta serie de tiempo, ¿ya? Entonces, estamos explicando de manera razonable lo que está ocurriendo en este fenómeno pesquero, ¿ya? Ahora, claro, hay que seguir haciendo pruebas, hay que seguir considerando otro tipo de variables, pero ya con este nos quedamos un poco tranquilos con que esto está funcionando y está logrando estimar en un modelo que tiene, perdón, en una aplicación que tiene considera dos faltantes y que además está considerando una variable exógena, bueno, en este caso de tipo observable, que sería la temperatura. Mostramos acá un poco los ACF de los residuales. Mostramos de los residuales al cuadrado y los residuales absolutos, dado que estamos trabajando con series que son, tenemos que hacer la transformación, recuerden, del modelo ARCH a la caracterización ARCH1, AR1, ¿ya? Y para terminar, como hemos hecho énfasis en lo principal de esta presentación, es que, claro, hemos logrado estimar a través de un procedimiento de mínimos cuadrados un modelo ARCH1 con una variable exógena y que considera datos faltantes. Además, mostramos a partir de simulación, pudimos mostrar cuál era el comportamiento de los tamaños, de acuerdo a los tamaños de muestra que fueron cambiando, como les mostraba. Y además lo comparamos con diferentes métodos de imputación, obteniendo resultados razonables que tuvimos buenos resultados, ¿ya? Y finalmente, el ejemplo de aplicación que les mostrábamos, que podemos ver que el modelo puede ser aplicable a datos reales y puede obtener resultados también aceptables, ¿ya? Aquí están las referencias de las cuales les mencioné que aparecieron en la presentación y con eso termina mi presentación.